Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que me acompañen, por favor, con la copia de sus Biblias al libro de Levítico. Levítico, vamos a abrir en el capítulo 6. Vamos a leer los 7 primeros versículos. La semana pasada comenzamos una serie acerca del perdón cristiano. Y hablamos nosotros acerca de el castigo que Dios impone al infractor a pesar de que ha sido perdonado. Vimos el ejemplo del rey David y el pecado que había cometido al tomar a la mujer de Urías Eteo y asesinarlo a él. El Señor perdonó su vida, pero hubo castigo para el rey David. Entonces vimos que el perdón iba acompañado también del castigo de parte de Dios. Habían pasajes en la Escritura, en el libro de los Hebreos, que dice de que Dios a quien tiene por hijo disciplina. Y es parte de la disciplina del Señor hacerlo de esa manera. Vamos a continuar ahora también viendo el perdón cristiano. Y nosotros habíamos adelantado de que en el perdón cristiano, primero tenía que haber arrepentimiento, luego del arrepentimiento tenía que haber una restitución y después de la restitución tenía que venir recién una reconciliación. Hemos estado viendo de que muchas veces el concepto que tenemos nosotros acerca del perdón cristiano es uno que está basado más en las tradiciones de la denominación antes que la Escritura. Muchas veces también tenemos un concepto acerca del perdón cristiano de acuerdo a lo que a nosotros nos parece cómo es que debe ser el perdón cristiano. Pero cuando abordamos la Escritura y comenzamos a mirar qué es lo que la palabra del Señor habla cuando un hermano ofende a otro o un cristiano ofende al prójimo, cuáles son los mandamientos que Dios tiene para precisamente una persona perdone al infractor, una persona que ha infringido haga la retribución y finalmente pueda haber una reconciliación entre ambos. O sea, hay partes, ¿no? Algunas veces hemos escuchado nosotros y que se enseña mucho de que la parte ofendida tiene que buscar al que le ofendió y pedir perdón, aunque la parte ofendida nunca te perdonó, aunque la parte ofendida nunca te restituyó, aunque la parte ofendida nunca buscó tener una nueva comunión contigo, pero tú tienes que hacerlo. Y vimos en la Escritura que esa no es la enseñanza del Señor. Al contrario, vimos un pasaje en Mateo donde hay un infractor que está acercándose a Dios con una ofrenda y el Señor le dice: deja ahí tu ofrenda, no me traigas nada, tú no puedes adorarme, yo no voy a recibir tu adoración hasta que tú te pongas de acuerdo con tu adversario. Y evidentemente que el adversario es la persona que había sufrido un daño de parte del que estaba yendo a adorar. Porque si es que este adorador no se ponía de acuerdo, el Señor le estaba diciendo ahí de que iba a ser llevado a las autoridades, iba a ser puesto en la prisión y no iba a salir de ahí hasta pagar el último centavo. Y es evidente que está hablando de la persona que ofende. La víctima no va a ir a la cárcel por ser ofendido. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y ahora con la ayuda de Cristo vamos a ver la segunda parte que habla acerca de la restitución. En el libro de Levítico capítulo 6 versículos del 1 al 7, la Escritura dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, esa parte subráyala, porque la prevaricación es contra Jehová, ¿ya? Contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, y el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación.
Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El Señor bendiga su palabra. Y como yo les decía, pues la semana pasada hicimos una primera exposición acerca del perdón cristiano y pudimos ver en las Sagradas Escrituras los primeros elementos que deben de estar presentes en el perdón. ¿Cuándo se debe pedir perdón? Cuando un cristiano ofende a su prójimo. Algo que yo creo que no nos escapa al conocimiento, que no se nos escapa al conocimiento de nadie, es que hay profesantes en las bancas y en los púlpitos de quienes se han conocido pecados realmente horribles. Horribles contra otros miembros de la iglesia misma. Han cometido pecados que son poco comunes verlos aún dentro de los círculos moralistas seculares. Estos profesantes han llegado a un nivel muy bajo, donde se aprecia que ni aún sus conciencias reaccionan ante actos que son pecados según la palabra de Dios, pero ellos dicen que son cristianos. Como dijimos, estos profesantes tienen su mirada puesta fuera de la Escritura, poniéndose ellos mismos como árbitros, que al final justifican sus propios pecados, sus agravios contra otros creyentes, como si esos fueran santos y justos. Así podemos concluir que ellos piensan que quienes son el objeto de sus iniquidades, esas víctimas, se merecían ser tratados de esa manera. Y la conclusión a la que uno llega luego de ver su falta de arrepentimiento, esa carencia de arrepentimiento de parte de ellos, es que ellos creen que sus calumnias son calumnias santas, que sus mentiras son mentiras santas, que sus insultos son insultos santos. Pero miremos lo que afirma la Escritura, y aquí en esto de la reposición que estamos viendo nosotros, o la restitución, es preciso que veamos por qué es que hablamos todo esto en forma de introducción, hermanos. Vamos a ver la Escritura en Romanos 6, 14 y 15. Y esto es una advertencia que el Señor trae para cada uno de los que estamos aquí. Romanos capítulo 6 versículos 14 y 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, una pregunta: ¿podemos robar porque estamos bajo la gracia? ¿Podemos pecar impunemente contra el prójimo porque estamos bajo la gracia? ¿Podemos mentir porque estamos bajo la gracia? Para muchos en la práctica la respuesta es sí, sí podemos. Sí podemos vivir así. Sí puedo hacerlo. ¿Y saben cuál es la razón? Porque Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. ¿Eso sabe cómo le llamo yo, hermanos? La gracia teórica. La gracia en teoría. Esa gracia teórica que los tales tienen en su mente es una gracia diferente de la gracia verdadera, de lo que es la gracia salvífica. Acá hay una confusión de gracia. La gracia no es un manto que me protege a mí para que yo continúe pecando. La gracia no es un escudo que me va a proteger a mí para yo poder tener la libertad de pecar contra quien yo quiera, como quiera, donde quiera. No, esa no es la gracia. La gracia no es una cobertura para pecar cada uno de una manera impune y sin pedir perdón ni restituir. Esa no es la gracia. Esa es una gracia teórica falsa. Esa es una perversión de lo que nosotros leemos aquí en la Escritura, pero mucha gente lo cree. Mucha gente dice: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No tenemos nada que obedecer, podemos vivir y hacer como se nos viene a la mente. Esa es una gracia falsa. ¿Saben? La gracia salvífica
Es distinta. La gracia que viene de la muerte de Cristo en la cruz es una que es completamente diferente. Mire cómo enseña Tito capítulo 2, ábralo por favor. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Yo tengo acá mi nota, pero yo prefiero que lo leamos juntos. Ahí nos podemos demorar unos segundos más, pero es preciso leerlo. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios, mire acá habla de la gracia, no la teórica, sino habla de la gracia salvífica. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, mire lo que te enseña la gracia. Esa gracia salvífica te enseña algo, y acá lo dice, enseñándonos que, renunciando. Primero la gracia te enseña a renunciar a la impiedad. La gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos. La gracia, ahora dice, vivamos. La gracia te enseña a vivir en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa, piadosamente. Y la gracia te enseña, y el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da usted cuenta qué es lo que la Biblia nos dice que la gracia nos enseña? Primero nos enseña a renunciar a la impiedad. Nos enseña a renunciar a la impiedad. Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y nos enseña una clase de vida, un estilo de vida nos enseña la gracia, que es vivir en este siglo, en este mundo, justa, o sea, con justicia. Con justicia, la gracia te enseña a ser justo y piadoso. ¿Aguardando qué? La manifestación gloriosa. Te enseña a vivir de tal manera que tú estás esperando que el Señor vuelva en cualquier momento. Te enseña a vivir esperando que suene esa trompeta. Y como tú vives así, vives justa y rectamente aquí en la tierra mientras peregrinas. Es distinta esa gracia falsa, teórica, ¿no? Que dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hagamos lo que hacen los impíos y vivamos aún más bajo de lo que los impíos viven. Esa gracia es mentirosa, esa gracia es diabólica. La gracia de Cristo es distinta. Entonces, la gracia no encubre los pecados. Hermanos, la gracia no encubre los pecados. La gracia los evita. La gracia los evita. Bueno, yendo a nuestro tema, ¿qué cosa es la restitución? Ya que estamos hablando del pecado, pero yo quería dejar establecido esto de la gracia. ¿Qué es la restitución? Seguramente que pocos hemos escuchado esta palabra cuando hablamos del perdón. Y la semana pasada, por la gracia del Señor, pudimos ver que una de las familias que nos acompaña, un niño, ya conocía lo que era la restitución. Con la pelota había roto un adorno de la sala y él tenía que restituirlo de sus propinas. Y claro, tenía que ser disciplinado. Y la hermana nos dijo, en mi casa hemos practicado la restitución. Hemos practicado la disciplina porque el niño se portó mal, hizo lo que no debía hacer. Y además él tuvo que restituir lo que había roto. Y es precisamente eso. Por eso es que la restitución, reuniendo yo definiciones de muchos diccionarios, podemos definirlo de muchas maneras. Y he traído varios, hermanos. Restitución es el acto de enmendar. Es el acto de devolver o restaurar a alguien lo que es suyo. Es hacer una reparación por lesiones o daños. Es compensar a otro por pérdidas, daños o lesiones. Es el acto de devolver o restaurar a una persona algo o los derechos de los cuales se le ha privado injustamente. Es restaurar algo que específicamente fue quitado injustamente. La restitución es una indemnización. Ya habíamos puesto acá un ejemplo, yo me puse como ejemplo. Alguien me invita a su casa, me deja en la sala de su casa
y dice, a ver, Guillermo, quédate aquí, voy a entrar a la cocina y voy a traer unos sándwiches con un juguito y vemos juntos la televisión. Ah, bueno, vaya usted. Y a los 20 minutos sale el hermano y no estoy yo y no está el televisor. Me lo llevé el televisor. Y bueno, mi conciencia me remuerde un poco y a los 2 días lo busco al hermano. Y le digo, hermano, perdóname, yo me llevé el televisor de tu casa. Y lloro. Por favor, perdóname. Y el hermano me queda mirando. ¿Me puedes perdonar porque me llevé tu televisor? Sí, pero ¿y el televisor? No, perdóname, nada más, perdóname. No, pero mi televisor no me lo vas a devolver. No te lo voy a devolver, me lo voy a quedar. Yo lo que quiero es que tú me perdones. Ja. ¿Y usted ha visto eso? Tiene que haber restitución. Sí, hermano, yo te robé tu televisor, aquí está. ¿Y qué pasa si se lo devuelvo malogrado? ¿Qué pasa si se lo devuelvo sin su control remoto? Así, rajada la pantalla y está tu televisor, te lo devuelvo. Así. O tengo más bien que devolverle un televisor que esté en las mismas condiciones como él como yo me lo robé. Eso es la restitución, hermanos. De eso la Biblia habla. Eso es lo que el texto de Levítico, ese es el texto que vamos a encontrar en Éxodo, ese es el texto que vamos a encontrar, o ese es el contenido que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. La restitución es un concepto que se aplica a menudo por las cortes de justicia seculares, donde se le llama también como indemnización. Sin embargo, es un elemento incómodo para el perdón. Incómodo para el perdón, sobre todo para el creyente que peca contra su prójimo. Porque cuando uno hace restitución, públicamente tiene que confesar su pecado. Sí. Porque implica pues un acto público de reconocer que uno ha actuado dolosamente, que uno ha dañado a otro. Muchos evangélicos llamarían a esta predicación: es legalista, es farisaica, es del Antiguo Testamento, no nos aplica a nosotros. No nos aplica. En la corte secular, el ladrón está obligado a devolver lo robado. En el ámbito evangelical, el ladrón puede quedarse con lo robado. Está bajo la gracia. En la corte de justicia secular, el calumniador está obligado a indemnizar al calumniado por su delito. En el ámbito evangelical, el calumniador queda impune porque está bajo la gracia. Y nosotros escuchamos eso, ¿no? Los futbolistas denuncian a los periodistas y los periodistas hasta terminan en la cárcel por haberlos difamado. ¿No han visto ustedes? Pero en la iglesia evangélica, ¿cómo es? Aceptar el pecado cometido es aceptar una responsabilidad ante Dios, y parte de la responsabilidad implica también enmendar, hermanos, enmendar el daño causado por el pecado. Enmendar, ¿qué significa enmendar? Significa hacer todo lo posible para que la víctima se vuelva a restaurar material, física y emocionalmente tal como estaba antes de que el transgresor le hiciera el daño que le hizo. Una hermana me decía que el perdón que se practica en nuestros días, y yo creo que me van a dar la razón, es uno que se pide solamente perdón a Dios, pero no al prójimo. No se le pide perdón a quien daña, a Dios nada más. Esta hermana me compartía que cualquiera puede levantar, por ejemplo, un falso testimonio contra un hermano en la fe, para luego ir a su cuarto de oración, el cuarto privado, y decirle: Dios, perdóname toda la calumnia que yo he hecho. Y ya está. Ya se siente perdonado, se siente restaurado y continúa pasando la cena del Señor y continúa seguramente predicando en un púlpito también. Hermano, ¿usted cree que ya está así? O sea, si yo me robo un televisor, voy y le digo: Señor, perdóname, me robé el televisor, ya está, gloria a Dios, aleluya, ya estoy perdonado, ya estoy restaurado, puedo pasar la cena del Señor, aunque tengo todavía en mi casa el televisor. Y una pregunta importante sobre nuestro texto leído en Levítico 6. Yo le voy a preguntar esto: ¿usted cree que ese texto
¿Es aplicable a los creyentes que se encuentran bajo la gracia? ¿Usted cree que este texto que hemos leído es aplicable para la iglesia de hoy, de nuestros días? Un sitio web reformado, que es algo conservador, hablando de la parte que dice la restitución, porque este tema usted lo ve también en los sitios que son reformados y algo conservadores o conservadores, este tema se habla de la restitución. Ahí dice, en una parte dice, la restitución no puede reemplazar el arrepentimiento. Y el comentario es el siguiente, y les comparto. El arrepentimiento genuino que paga voluntariamente lo que se debe, brota desde adentro y no puede ser forzado desde afuera. Y si bien los magistrados civiles deben exigir lo que le corresponde a quienes cometen un agravio financiero, sea que estén arrepentidos o no, la noción moderna de equidad económica impuesta no es más que una pobre falsificación del ideal bíblico de la reconciliación genuina. Es decir, si yo le robé el televisor, volviendo a ese ejemplo, y lo devuelvo sin arrepentirme, no, eso no está bien. Toma ya, pues ya me atrapaste, ahí te devuelvo, yo me voy. No, tiene que haber arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es exigido de afuera. Por eso es que yo les decía, cuando alguien me agravia a mí, yo no puedo ir y decirle, oye, tú me tienes que pedir perdón. Yo he escuchado eso de algunos profesantes. No, tú me tienes que pedir perdón a mí. Es algo raro, ¿verdad? El perdón nace de adentro, es la convicción que te da el Espíritu Santo que has pecado contra tu prójimo. Y Dios pone el querer como el hacer y hace que tú vayas delante de tu hermano arrepentido, restituyas, pidas perdón con esos dos elementos. Y este sitio web continúa diciendo, y dice, lo robado debe ser devuelto con un valor agregado, adicional, por el tiempo perdido y la oportunidad. Los principios de restitución bíblica se aplican a situaciones que involucran lo que es demostrable, directo y acorde al arrepentimiento genuino. Este sitio web, hermano, no es del tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés no había internet. Este sitio web reformado es de nuestros días y ese artículo está allí. Habla de la restitución como parte del perdón cristiano. Los tribunales de justicia sentencian con la cárcel a los ofensores y muchas veces se les exige el pago de reparaciones civiles y a las víctimas y al Estado. Le digo, ¿es eso hacer justicia? ¿Es justo eso? ¿Será ese castigo y esa restitución agradable a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo más bien de que esa forma en que los jueces hablan de la restitución, de la indemnización, ¿sabe de dónde es que ellos lo han sacado? De la Biblia. Lo han sacado de la Biblia. Yo quisiera que veamos dos pasajes. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo. Mira cómo dice, Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Él, el hombre recto, mirará su rostro. Micaías. Capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Mire cómo dicen estos dos versículos. Dice que Jehová es justo y Él ama la justicia y que además Él requiere de nosotros que hagamos justicia. Hagamos justicia. Y yo pregunto, ¿practica la iglesia esa justicia que Dios ama cuando se trata de ofender a otro hermano en la fe? ¿Es justo para Dios disciplinar? ¿Es justo para Dios no disciplinar? ¿Es justo para Dios no restituir? ¿Es justo? Y permítame hacer la misma pregunta. Estar bajo la gracia, mire, estar bajo la gracia cambia nuestras obligaciones para con Dios y para con nuestro prójimo. No, no lo cambia. No lo cambia. Por supuesto que no, hermanos.
Por eso es que perdonar no es sinónimo de decirle al ladrón que puede quedarse con lo que nos ha robado. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. El ladrón lo que tiene que hacer es restituir, así como cualquier otro pecado que él comete contra su prójimo. La Escritura, en cuanto a la restitución, enseña también lo que se conoce en el ámbito secular como lucro cesante. Por eso yo le digo, mucha legislación es sacada de la Escritura. ¿Qué cosa es el lucro cesante? Lucro cesante se define a la ganancia que se deja de percibir, como consecuencia del incumplimiento, acción, omisión o daño causado por un tercero. Ahora veamos esto del lucro cesante en las Escrituras sobre las leyes de la restitución que están en Éxodo capítulo 22, versículo 1. Mire cómo habla de la restitución o del lucro cesante. Mire, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. O sea, se roba uno, pero tiene que devolver 5. Y por aquella oveja 4 ovejas. El comentario de John Gill, este pastor bautista que vivió en el siglo XVII, él comenta y dice que el daño que sufre el dueño del buey es mayor que por la pérdida de un cordero, porque con el buey él ara la tierra. El buey es una criatura que se utilizó en esos países para ser empleado en ese servicio, así como para el pisado del maíz. El buey era una herramienta de trabajo. Entonces, cuando alguien se roba tu buey, ¿con qué vas a arar tu tierra? Cuando alguien te roba el buey, ¿cómo es que va a pisar el grano para que tú tengas tu grano en tu granero? Entonces, la justicia que Dios ve allí es, te lo robaste, le tienes que devolver 5, porque lo has perjudicado. Lo has perjudicado. ¿Y cuál sería la pérdida en 2 años si se le quita al dueño 2 ovejas, una macho y una hembra? En 2 años, ¿cuál sería la pérdida? Él pierde capital más ganancia, porque con un macho y una hembra puede sacar crías y crías y crías y crías. Por eso es que tiene que devolver 4. Porque en un plazo determinado eso se multiplica y puede hacer un rebaño, comenzando por 2. Eso es lucro cesante. Lo que se deja es restitución. O sea, cuando se le hace daño al prójimo, tiene que haber una restitución porque se le ha hecho un daño. Se le ha hecho un daño económico, se le hace un daño moral. Y tiene que haber una restitución. Mire, Éxodo 22:3, ahí mismo dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón será completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por el hurto. Hermano, aquí se está diciendo, si es que tú no tienes que pagar, no tienes con qué pagar, entonces se te vende a ti como esclavo. Así decía, así dice la Escritura, léalo usted. Si tú robaste y te gastaste lo robado y te atrapan, no tienes con qué pagar, entonces pasas a ser un esclavo. No es que en el tiempo del Señor se iban y ya no pasó nada, mira, me la libré. No, hermanos, ellos tenían muy claro. Estas leyes están reguladas para que los israelitas puedan vivir en paz, en armonía, respetándose unos a otros. Y yo quiero traer el comentario de Juan Calvino en este punto. No porque seamos seguidores de hombres, sino para demostrar que nuestra interpretación de este texto es muy antigua. No es nuevo lo que yo les traigo, es antiguo. Juan Calvino comenta diciendo, Dios condena a una doble enmienda a aquellos sobre quienes se encontraron los bienes robados y cuadriplicar los que lo habían matado o vendido inmerecidamente, porque una mayor obstinación en el crimen engañoso en sí mismo, donde el robo se convierte en ganancia y no hay ninguna esperanza de arrepentimiento. Y por lo tanto, con este proceso adicional, el crimen de deshonestidad se duplica. Puede ser que inmediatamente después de la ofensa el ladrón deba alarmarse,
Pero el que se había atrevido a matar al animal robado o venderlo, está completamente endurecido de su pecado. Hermanos, la Escritura enseña de que aun cuando no hay intención, mire, cuando no hay intención de dañar al prójimo, pero ocurre el daño, la restitución es demandada por el Señor. Vamos a suponer que yo a un hermano le digo de la iglesia: hermano, présteme su carrito que necesito hacer algunas gestiones, préstemelo un par de horas y yo se lo devuelvo. Ah, ya hermano, está bien, yo confío en usted, pastor, ahí está la llave. Este es el seguro, esta es la tarjeta. Ah, ya, hermano, en 2 horitas, ¿dónde va a estar? En su casa. Se lo trae y me voy. A las 2 horas regreso y el carro está chocado. Y le digo: ¿sabe qué? No fue culpa mía, a mí me chocaron. Ahí tiene su llave, gracias por el carro, y me voy. Es así. Éxodo capítulo 22, versículo 14. Dice: pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Debe pagarla. O sea, si yo era un israelita y le decía: hermano, présteme su buey, necesito arar mi tierra. Así, ahí, llévelo, me lo trae mañana. Y le digo: hermano, se murió. Ah, ya se murió, que vamos a enterrarlo, pues. No. Tengo que pagárselo. Yo no lo maté, pero se me murió estando en uso mío. Y la Biblia ordenaba restitución, aunque yo no agravé. Fue algo que no fue, que fue accidental. No fue a propósito. Pero aunque no fue a propósito, yo asumo mi responsabilidad, obedezco lo que dice la Escritura y tengo que darle el buey que se murió estando en mi uso. ¿Qué sucede, hermanos? Y acá por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo bien, yo pienso que nos va a hacer pensar. ¿Qué sucede cuando un narcotraficante, mire bien cómo voy a ponerle, ha hecho una fortuna vendiendo drogas y todo eso, y su fortuna es de 30,000 millones de dólares? Vamos a suponer. Y se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo. ¿Qué sucede allí? ¿Debe quedarse con los 30,000 millones de dólares, esa fortuna que hizo cometiendo pecado? Mire cómo dice Números capítulo 5, vamos a leer versículos 5 y 8. Números capítulo 5, versículos 5 al 8, dice: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, mire cómo habla, y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente, el cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación. Acá no estamos diciendo, hermano, de que el narcotraficante va a traer sus 30,000 millones para el pastor. No. O sea, en el ministerio falso evangelio de la prosperidad, ahí le pueden interpretar así. Pero ese no es el espíritu de la Escritura. Vamos a suponer que yo me robé las herramientas o el carro de alguien. Me lo robé, yo era incrédulo. Y en eso que me estoy robando el carro, me lo llevo rapidito manejando, paro en una luz roja y alguien está predicando el evangelio. Y yo entro en convicción de pecado. Y digo, estoy robándome un carro. Y regreso para devolver el carro y me dicen: oiga, ese carro era de mi papá. Ah, era de su papá. No es suyo, no, era de mi papá. Ah, entonces me lo llevo. No. Si no está la persona, el dueño, se lo tengo que entregar ¿a quién? A los hijos. A los hijos. Entonces, si volvemos nosotros
a esto del narcotraficante, vemos pues que el versículo 8 demanda que el fruto de ese pecado no puede ser retenido. No puede ser retenido. En todo caso será entregado ¿a qué? A obras cristianas. Si ese hombre realmente se ha arrepentido, ese dinero lo entregará a obras cristianas. No sé, hospitales cristianos que tienen programas contra cáncer, ahí lo entregará acá, lo entregará. Todo eso que ganó delinquiendo. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Difícil? Bueno, para un corazón incrédulo, para un corazón que ama el dinero, de avaricia, pues eso, primeramente un corazón así no es cristiano. Bueno. Algo que tenemos que entender es que no puede haber perdón sin restitución. No puede haber perdón sin restitución. Si yo no le devuelvo a usted el televisor que he tomado robando de su casa, no puede haber perdón. Primero tiene que haber restitución y usted ahí me perdona. Y esto se enseña también en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 19. Vamos ahí a ver cómo es que habla de la restitución. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y ya saben ustedes de quién vamos a hablar. Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, usted puede ver acá la restitución. Era un publicano, ese hombre era un engañador, ese hombre cobraba más de lo que tenía que cobrar. Ese hombre le inventaba impuesto a la gente para, a partir de la extorsión, quitarles el dinero, porque si ellos no pagaban, se iban a la cárcel. Por eso es que los publicanos, usted se da cuenta, publicanos y pecadores. Los publicanos eran despreciados por los judíos, eran considerados como traidores a la nación judía. Y ahí estaba Zaqueo, un jefe de todos ellos. Usted ya se puede imaginar, hermano, la cantidad de dinero que tenía ese hombre. Haciendo extorsión, robándole a la gente, había hecho una fortuna. Y cuando la salvación llega a su casa, ¿qué cosa es lo que él dice? Aquí lo entendemos, acá lo leemos. Puesto de pie, dijo al Señor: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Restitución. Y si en alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Él sabía la ley del Pentateuco. Él sabía que tenía que devolver 4 veces. Él lo sabía, él no estaba inventando nada. Estaba en el Nuevo Testamento, estaba bajo la gracia. Había sido salvado por gracia. Pero todo lo que él había hecho utilizando el delito, tenía que ¿qué? Devolverlo, tenía que restituir. Hermanos, y algo que tenemos que ver aquí, porque acá vemos cómo es que el Señor hace una asentación de lo que Zaqueo está haciendo. Mire, el Señor no le dice a Zaqueo, vamos a ver el versículo 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Esas son las palabras que dice el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Puedes quedarte con todo lo que robaste. Puedes quedarte con todo lo que chantajeaste. Estás bajo la gracia, ya eres salvo y puedes quedarte con el fruto de tus pecados. El Señor no dice eso. El
El Señor aprueba la restitución que él hace. Él había robado y tenía que devolver. Él había coaccionado y tenía que devolver. Eso es restitución, hermanos. Eso es lo que hace un cristiano cuando es salvado por el Señor. Sí, nosotros estando en el mundo posiblemente hemos hecho muchas maldades. Pero cuando llegamos nosotros a ser cristianos, restituimos. Si yo me robé las herramientas de mi vecino, ¿qué hago con esas herramientas? Una vez que soy salvado, ¿me las quedo? ¿O voy, vecino, mire, acá están su martillo, su serrucho, y yo me lo robé? ¿Qué va a decir ese vecino cuando reciba eso? Se va a sorprender y va a decir, ¿qué le pasó? Cuando este creyente del Nuevo Testamento, como Zaqueo, entiende que debe restituir a quienes dañó con su pecado, el Señor no lo detiene, sino que lo aprueba. Y esto nos enseña que la gracia no elimina la restitución. La gracia no elimina la restitución. Estábamos hablando nosotros la otra vez, hemos visto esa película Cuarto de Guerra, ¿no? Sí, creo que todos la hemos visto, ¿no? Sí, yo también la he visto como 2, 3 veces. Cuarto de Guerra. Creo que no hay creyente que no la haya visto, pues si la quiere ver, apúntelo, ¿no? Cuarto de Guerra, busque usted allí y lo va a ver. Si recordamos nosotros al personaje de Tony, no sé si ustedes se acordarán. Bueno, como yo ya lo he visto 2 o 3 veces, yo tengo los nombres aquí, pues, ¿no? Tony, ¿sí se acuerdan quién es Tony, no? Tony es el esposo de la mujer que inicia una batalla en oración por su matrimonio y su familia, ¿no? ¿Quién era Tony? Tony era un vendedor exitoso. Pero lo que había hecho este Tony es, él se había robado mercancías de su empresa, unas muestras, y las tenía guardadas en su garaje. Era una mercadería cara. Pero después que en la empresa descubren los faltantes en los inventarios de Tony, él es despedido. Él le dicen, te vas, estás despedido. Pero después de que lo despiden, Tony se convierte al Señor en esa trama. Y hay algo que no lo dejaba dormir a él. Si usted se acuerda la escena, yo tengo memoria. Se despierta la esposa y ve que no estaba su esposo ahí, ¿no? En la cama con él, temprano. Y sale a buscarlo y lo encuentra sentado en el garaje con una caja abierta donde estaban las medicinas que él se había robado. Estaba ahí y él sabía una cosa. Él ya era creyente. Y él le dice a su mujer una cosa: tengo que devolverlas. Él dice, tengo que devolverlas, bajo el riesgo de ser denunciado y que me pongan en la cárcel. Él dice así. Le dice así a su esposa. Pero algún incrédulo preguntará, ¿pero para qué lo devuelves si ya te despidieron? Si ya no trabajas allí, quédatelo. Bueno, yo no creo que eso sea un consejo de un creyente, es de un incrédulo. Pero ¿por qué él tenía que hacerlo? Porque él debía hacer restitución. Miren, los guionistas que son cristianos no creen como nosotros, pero son cristianos, yo creo. En su guión, ellos incluyen la restitución del robo. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De Hollywood o de la Biblia? De la Biblia. Él debía hacer restitución y eso es lo que manda la Biblia y eso es lo que todo creyente debe hacer en la vida real si verdaderamente es cristiano. Eso es lo que enseña esa película. Enseña restitución. Y en la película ese hombre va, uno de los socios lo quería meter preso, el otro se queda sorprendido. Le dice, pero tú no tenías necesidad de venir aquí. Y él le dice, no, sí. Dios me ha salvado y yo tengo que venir a devolverte lo que te robé. Y es más, y le preguntan, ¿y cuánto más robaste? Y él dice, bueno, he robado $19,000 más. Yo vendí tus mercaderías por $19,000, no te los di. Confesó todos sus pecados, toda la maldad que había hecho. Y luego ese jefe va a la casa y le dice, muy bien, Tony, y estaba ahí la esposa.
Hemos aceptado esas medicinas que has robado, pero de los 19,000 que nos has robado, nos los tienes que pagar. Y él dice, sí, te lo voy a pagar, te lo voy a devolver. Y era un matrimonio que en la película no tenían ni trabajo, solamente la esposa trabajaba vendiendo inmuebles. Pero ellos hicieron un compromiso de devolver lo que le habían robado cuando él era incrédulo. Claro, alguien va a decir ahora, esa película no es reformada. No faltan de esos. A lo que yo respondo con otra pregunta, ¿usted se quedaría con lo robado para venderlo? Está bien, no es reformada, pero ¿usted se quedaría con lo robado para venderlo? ¿Usted se quedaría con el dinero producto del robo y no lo devolvería siendo usted cristiano? Seguramente que hasta algunos reformados responderían que sí. Sí, yo me quedaría con lo robado. Eso es pecado. Y lo estamos viendo en la Escritura del Antiguo Testamento. Lo estamos viendo en la Escritura del Nuevo Testamento. Santiago dice, Santiago 2, 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, las buenas obras son las que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Y dónde es que encontramos las buenas obras en las que Dios se agrada? En la Biblia. La restitución es parte de las buenas obras que un cristiano debe hacer. Esas son las buenas obras que encontramos en la Escritura y en las cuales el corazón del Señor se agrada, se alegra. Hemos sido creados en Cristo Jesús para restituir cuando nos toca restituir. La gracia no elimina la restitución. Levíticos capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, ahora mire cómo dice acá, o calumniare a su prójimo. Ya habla de robar, habla de retener, ahora habla de calumnia. O calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, mentiras, y jurar en falso, más mentiras, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Aquí habla también de la calumnia, en el capítulo de la restitución. Habla de la mentira en el capítulo de la restitución. Mire, Matthew Henry, él fue un puritano del siglo XVII, hace un comentario resumido de los versículos del 1 al 7 que hemos leído nosotros. Y él dice, aunque todos los casos se relacionan con nuestro prójimo, de todos modos se llama ofensa contra el Señor. Aunque la persona ofendida sea miserable y hasta despreciable, no obstante la ofensa se refleja en que Dios ha dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo y lo puso al mismo nivel de amarse a uno mismo. Las leyes humanas establecen diferencias en cuanto a los castigos, pero todos los métodos para hacer daño a los demás son por igual violaciones a la ley divina. Aún el conservar algo hallado cuando se puede descubrir quién es el dueño, los fraudes generalmente van acompañados de mentiras y a menudo con juramentos falsos. Si el ofensor quiere escapar de la venganza de Dios, debe efectuar una amplia restitución conforme a su poder y buscar el perdón por fe en la única ofrenda que quita el pecado del mundo. Las transgresiones aquí mencionadas siguen siendo violaciones de la ley de Cristo, que insiste mucho en la justicia y la verdad como ley de la naturaleza o ley de Moisés. ¿Saben, hermanos? Hace como creo que la semana pasada, hace unos 10 días, salí con mi hija, ella tenía que ir a su centro de estudios y tomamos un taxi rápido. Y subimos al taxi y adivinen qué vimos ahí adentro del taxi en el asiento de atrás. Adivinen qué vimos ahí. Una billetera, una cartera de una mujer. Y bueno, yo dije, le entregaría al taxista, pero primero quiero ver qué es lo que hay adentro. Esa billetera tenía 200 soles, tenía $200, estaba el nombre, el DNI, todo de la señora. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Fuimos y paramos en Serenazgo. Y le digo, señorita, acá hay una billetera robada, extraviada.
La señorita, yo me di cuenta, no, acá no podemos confiar. Vamos ahí. Luego el señor, le digo al taxista, yo le voy a dejar a usted, pero... Y me dijo, ¿qué nombre es el que hay ahí? Era el nombre de la dueña y él le hacía taxi a la dueña. Y se le llamó a la dueña. Yo hice que le llamara. Llámele ahorita. No, yo no se lo voy a dejar. Le llama a la señora. Y la llamó. Y puso el speaker y ahí yo escuchaba, ¿no? Y la señora tenía desconfianza. Decía, no le des mi billetera a ese señor. Y yo hablé en voz alta. Señora, ¿sabe qué? Yo soy el que le ha dicho que llame. Si yo hubiese querido quedarme, me lo hubiera quedado hace rato. Y se lo dejamos. Mi hija llegó tarde a su centro de estudio, ¿no? Pero saben, hermanos, ustedes reconocen que yo, pues, lo saben, ¿no? Yo vivo de la gracia de Dios. Yo no tengo un trabajo estable. Yo no podía decir, mira, una bendición del Señor, que Dios me está bendiciendo. Mírame, yo necesito ahorita pagar el agua, la luz, y mira, me puso $200. Bendito y alabado sea el Señor. No, eso es robar. Eso es quedarme con algo que no es mío. No me pertenece. Ese es el fruto de trabajo de otra persona. Y yo tenía que buscar devolvérselo. Invertimos tiempo hasta que llegamos al teléfono de la señora y así lo hicimos. Hermanos, eso es lo que la Escritura nos enseña. Cuando nos encontramos una billetera y tenemos la oportunidad. Yo me he encontrado, hermanos, tarjetas de crédito con DNI en el piso. Y yo me regresaba, hacía mi cola para entregarlo. En ese banco le decía, mira, esta tarjeta es de un cliente suyo. Ahí está el DNI. Perdía como 30 minutos de mi tiempo para hacer el bien. Pero ¿saben qué? Se tiene que hacer. No es que es una bendición que tú te encuentres. Bueno, puede ser si tú te encuentras algo, pues, y ves que no hay nadie, no sabes a quién se le cayó, te lo encontraste, ¿no? Lo llevas contigo. Pero si tú ves y sabes que ese dinero tiene nombre, tiene todo eso, esa billetera, debes de buscar devolverlo. Eso no es bendición, eso es robo. Y nuestro pasaje que hemos estado leyendo, pues, nos habla de actos y nos habla de palabras. Un televisor, ¿cómo se restituye? Cuando uno roba un televisor, ¿cómo se restituye? Devolviéndolo. Cuando alguien se roba un celular, ¿cómo se restituye? Devolviéndolo. Cuando uno calumnia a un hermano, ¿cómo se restituye? ¿Cómo? ¿Cómo puede restituir una calumnia usted? ¿Cómo devuelve eso? ¿Cómo se restituye una mentira? Yo pienso que la Biblia ordena para estos casos hacer una confesión pública de pecado. Una confesión pública de pecado. Y seguidamente procurar restaurar el nombre que ha sido injuriado, el nombre que ha sido calumniado, el nombre que ha sido deshonrado. Y yo no dudo que hay creyentes genuinos que así lo harían. Pero hay muchos que buscarán una solución mañosa para escapar a los dictados dados por Dios en su palabra. Sí, una solución mañosa. Ellos deben de ser considerados, pues, hermanos, como incrédulos. El que calumnia y no restituye su calumnia es un hijo del diablo. Es el diablo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es el que acusa falsamente a los hermanos. ¿Así dice o no dice la Biblia? Y yo se los puse como ejemplo a ustedes a Job. Cuando el Señor le dice, cuando Satanás pues estaba paseándose ahí, cuando Dios estaba pues en los cielos, y el Señor le dice, ¿no has visto a Job? Un hombre justo, recto, temeroso. ¿Y qué hace Satanás? Calumnia a Job. Dice, claro, si tú le das todo, ¿cómo no te va a amar? Tú le das, a ver, quítale, a ver si es que él mantiene su integridad. Lo calumnia a Job. Calumnia el carácter de Job. Calumnia las intenciones del corazón de Job. Por eso es que Satanás, el diablo, significa el acusador de los hermanos. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no solamente quedarnos con cosas materiales, de no robarle a alguien sus cosas materiales, sino también de no robarle a alguien su nombre, no mentirle a las personas, quitarles algo nosotros por nuestra causa. Hay alguien a quien nosotros debemos buscar en arrepentimiento, restitución y pedirle perdón. Hay alguien, tal vez esta enseñanza le puede haber hecho recordar algo, hermanos,
que usted sabe que tiene que restituir. Y si usted es creyente, lo va a hacer, va a restituir, va a arrepentirse, va a pedir perdón. Porque recuerde usted que mientras usted no restituya como parte del perdón, la comunión de usted con Dios está rota. Dios no recibe sus alabanzas, Dios no escucha sus oraciones, Dios no lleva bendición a su casa. Por eso es que en ese pasaje es que el Señor le dice: yo no quiero tu ofrenda, déjala ahí. Yo amo la justicia y yo amo a los que aman la justicia. Deja ahí tu ofrenda, deja ahí tu adoración, deja ahí tu alabanza, deja ahí lo que me hayas traído, déjalo ahí. Anda y arréglate primero con tu hermano. Y de allí vienes y arreglas tu comunión conmigo. Si hay algo que restituir, primero es restituir nuestra comunión con Dios por medio de restituir lo que nosotros le hemos quitado injustamente a otro hermano en la fe. Yo quisiera acabar, hermanos, con un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Hermanos, nosotros tenemos que tener una comunión como el Señor nos manda. La comunión entre nosotros debe ser una comunión de amor sincero. No debemos ofendernos. No debemos ofendernos. No debemos, como estábamos la vez pasada hablando, no debemos ponernos apodos. No debemos estar resaltando cosas físicas, defectos físicos que podemos tener. No podemos nosotros actuar de esa manera entre nosotros, porque cuando lo hacemos, estamos pecando contra Dios, estamos pecando contra el hermano. Y Dios es vengador de eso. Dios es vengador de eso. Y además se ve muy feo, hermanos, en una familia. Yo recuerdo mucho a mi papá cuando a veces nos poníamos algún sobrenombre con mi hermano, nos castigaba. Él decía: ustedes no se van a llamar por apodos, cada uno tiene un nombre. Y al próximo que yo le escuche hablar de esa manera le voy a dar una tanda. ¿Usted cree que Dios no es así? ¿Usted cree que Dios se va a agradar eso? Debemos tratarnos con respeto, con amor, con cariño. Por eso somos una familia. Debemos estar unidos acá nosotros, orando juntos, para que las oraciones que la iglesia hace no tengan estorbo delante del Señor. Tenemos que vivir así, hermanos. Finalmente, yo creo que nosotros no deberíamos llegar a esa clase de pecado. Y si llegamos a esa clase de pecado, hay que hacer una restitución. Porque mientras no hay restitución, esa comunión está rota. Nosotros no vemos lo invisible, pero sabemos que eso pasa porque la Escritura así lo enseña. Así lo enseña. Debemos amarnos, respetarnos, considerarnos a cada uno debemos tratar a cada uno como nos gustaría que nos traten a nosotros. Así debe de ser. Pues que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a orar.